vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Sem dividir o coração, vamos honrar nossa raiz. Democracia é o que a gente sempre quis. Vamos sair e dar as mãos para salvar nosso país. Só desse jeito a gente pode ser feliz. Não vai ter golpe, não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Não vai ter golpe, não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. Não vai ter golpe de novo. Reage, reage, meu povo. No va a haber golpe, canta el pueblo brasileiro. Lo cierto es que avanza indetenible el impeachment y el miércoles la presidenta Dilma Rousseff va a ser suspendida de sus funciones, según todo parece indicar. Bienvenido y bienvenido a Estos Ojos con los Medios. Hoy es viernes, 9 de la noche, empezamos esta emisión en la que justamente vamos a profundizar sobre una entrevista muy interesante que hizo la presidenta Dilma Rousseff, la última, Mariano, como presidenta. Buenas noches. Por lo menos en esta extensión creo que sí, porque en Brasil por lo menos los espacios, los medios masivos no están, tal vez de conferencias de prensa, obviamente, y aumente la batería de apariciones, creo que es necesario, por lo menos para sentar las bases de esta situación. Y además hoy, en general, movimientos sociales y algunos grupos parlamentarios volvieron a hablar de la necesidad de elecciones anticipadas. Que se genere un consenso en el Congreso para esta situación, porque todos saben que un gobierno de Michel Temer será completamente ilegítimo y que eso va a generar una tensión social de mucha magnitud, e incluso los sectores que han marchado y han salido a las calles a favor del impeachment para que se termine el gobierno del Partido de los Trabajadores tampoco aceptan en general ni a Michel Temer, ni a Acuña, ni a muchos de estos sectores de la política brasileña. Me da mucha pena lo que está sucediendo con Dilma, me parece una gran injusticia contra una líder regional con una gran honestidad. Samuel Doria Medina dice en su Twitter: un paso más para la suspensión de Rousseff, porque hoy por 15 votos en contra de 5 se decidió avanzar en el proceso. Brasil no perdona la corrupción. Lo leo porque esto evidencia que el deseo de la derecha boliviana sería, si fuera posible, hacer lo mismo que están haciendo en Brasil con Dilma Rousseff con Evo Morales. Por eso quiero leerlo. Un presidente, iba a decir, un líder opositor que cuando fue ministro de Jaime Paz Zamora privatizó una empresa cementera estatal. Creo que era la más, no sé si era la más importante. Era la más importante en ese momento. Y años después compró el paquete accionario de esa empresa. O sea, si hubiera habido juicio político en aquella época, o si Samuel tuviéramos que juzgarlo por esas actitudes, tremendo juicio político hubiera que meterle, ¿no? Sí, y entre otras cosas, Samuel Doria Medina, en momentos donde se inició el proceso privatizador en Bolivia, él era el único que conocía a las empresas que licitaban para quedarse con activos del Estado, y muchos de esos activos del Estado aparecieron por arte de magia años después como patrimonio de él. Otra que tráfico de influencias, compañeras y compañeros. ¿Por qué? Bueno, no es el momento. Y por otra parte, a mí me molesta un poquito de esto la mala leche. Porque la mala leche es estar diciendo que Dilma está siendo suspendida por actos de corrupción, claro, cosa que es completamente falso. Y hay gente que insiste y dice que Dilma está siendo separada de su cargo por el caso Lavallato o Petrolao, depende como quiera llamárselo,
y la presidenta Dilma Rousseff no aparece en las investigaciones, no tiene cuentas en el exterior, no tiene acusaciones por actos de corrupción, las únicas acusaciones que tiene son de personajes completamente oscuros, bajo figuras muy extrañas dentro de la justicia, como es la del arrepentido, y amplificado por revistas como Bella, como televisoras como Globo, como como Estoy, o como TV Récord, que es de los evangelistas. Entonces hay que ser más preciso con la información, por favor. Yo quiero resaltar una vez más. Samuel Doria Medina dice: Brasil no perdona la corrupción, con eso justifica el golpe institucional contra Dilma Rousseff, y él, siendo ministro de Estado a inicios de la década del 90, privatizó una empresa y después se la quedó para él. Años después se la compró. Entonces, no creo que no se pueden olvidar estas cosas. Tiene que haber un poquito más de... A mí no me daría la cara para escribir, me quedaría callado por lo menos. Pero bueno, de eso que hablen en todo caso, si les parece pertinente, en otros espacios que toquen la temática nacional. Nosotros vamos a poner en escena hoy una entrevista muy interesante que dio Dilma Rousseff con Telesur, y antes vamos a hablar un poquito de Argentina, por un mensaje que tenías por ahí. Tenemos un mensajito porque muestra un poquito cómo es el panorama de los medios de comunicación hoy en muchos países, en este caso particular en Argentina. Perdóneme, Mariano, saludamos a todos quienes nos ven fuera de Bolivia a través de las redes sociales. En Argentina nos están sintonizando muchas personas por el tema de las dificultades que hay a nivel mediático para escuchar otras voces. Así que saludamos a toda la gente que nos ve en Argentina y también en el resto de la región. Dale. Sí, y antes, justo como nombrás Argentina, ¿te acordás que Leonel Lacazette nos había pedido una valoración sobre los dos modelos? Sí. Bueno, agradeció, vio el programa, dice: gracias por la valoración que hicieron sobre mi inquietud. Ayer escuché el programa, me quedo con la definición de hegemonía y contrahegemonía que dieron, y les mando un gran abrazo. Así que le agradecemos a Lionel, también le contestamos, tratamos de contestarles a todos personalmente por si no nos escucharon en el programa o por si se nos pasa. Y en este caso, Mar Peralta nos cuenta... también desde Argentina. Desde Argentina, sí, que mañana por hoy, una gran movilización en La Plata, esto es en la provincia de Buenos Aires, por el boleto gratuito para la educación pública. Dice: los medios locales no hablan del tema. El recorte al presupuesto, sobre todo los tarifazos que afectan al sector, evidencia un claro movimiento de la élite para restringir el acceso a la enseñanza superior. Quería pedirles si pueden hablar del tema. La semana pasada se hizo un gran abrazo a la educación pública en todas las plazas de las localidades de Argentina, en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, y que tuvo un premio hace un mes atrás diciendo que es la universidad más prestigiosa en habla hispana, la más de mejor calidad. Declaró públicamente que el presupuesto no le alcanza, y efectivamente le aumentaron 0 de presupuesto, pero los medios ignoran y no reproducen lo que realmente pasa por la hegemonía que ejerce el oficialismo en los medios de comunicación. Desde ya, muchas gracias y excelente programa. No es el primer mensaje que recibimos pidiendo que contemos cosas, en este caso de Argentina, porque en Argentina se están restringiendo los espacios. Bueno, de más está decir que si vos nos ves desde Perú, desde Chile, mucha gente nos ve en Chile, desde Brasil, alguna gente más allá de las barreras idiomáticas también nos sintoniza de allá, o desde Bolivia y querés pedirnos que tratemos algún tema regional o internacional, están abiertas nuestras vías de comunicación, el YouTube, el Twitter, el Facebook, estamos en todos lados con el nombre, obviamente, de Ojo con los Medios. La semana que viene entonces hablamos un rato de este tema del boleto estudiantil en Argentina, de lo que sucedió en La Plata, te lo vamos a mostrar. Además, esto tiene un gran simbolismo que ya en su momento te lo vamos a contar y contextualizar mejor. Ahora nos vamos a Brasil. Comisión del Senado recomienda el juicio político y el miércoles ya está establecida la fecha en la que se va a definir. Esto es... miércoles, aparentemente. ¿Miércoles? ¿Qué? Sí. ¿Dije mal? Ah, perdón. Creo que dije. Sí, no sé, sí, tal vez no dije, a veces me confundo y no sé lo que digo. La mayoría de las veces que estoy al aire en vivo. Miércoles 11 sería. Miércoles 11. Miércoles 11 seguro van a suspender a Dilma Rousseff. Vamos a ver una notita de AFP en 1 minuto y 14 segundos.
El proceso contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff avanza en el Senado. Una comisión especial aprobó el viernes por holgada mayoría recomendar al plenario que someta un juicio de destitución a la mandataria. Resultado oficial: sim 15, não 5. Declara encerrada a votação. Si el pleno de 81 senadores aprueba el juicio la próxima semana, Rousseff debe dejar el poder por hasta 180 días mientras se tramita el proceso y llega la sentencia definitiva. La presidenta seguía en tanto con sus actividades oficiales. Insistió más temprano en que es víctima de un golpe parlamentario y prometió resistir. Eu tenho a disposição de resistir. Tengo la disposición de resistir y resistiré hasta el último día. Y quiero decirles que agradezco el hecho de que saben lo que está ocurriendo. Que os senhores sabem o que está acontecendo. La oposición acusa a la presidenta de haber cometido un crimen de responsabilidad al utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios en 2014 y 2015. Ahí está la nota introductoria y ahora pasamos a la entrevista a profundidad. La tenemos dividida en 4 o en 3. En 3. Lo último En es 3. una valoración que hizo previa a ingresar a la entrevista, que muestra también, me parece, por qué este ensañamiento con la presidenta Dilma. Vamos a ver la primera parte y lo interesante acá va a ser, la entrevista es con Ernesto Villegas, un reconocido periodista venezolano, para Telesur. Ernesto también fue ministro de Comunicación en su momento del gobierno de bolivariano. Lo interesante en esta primera parte es la explicación de los cargos que están en contra suya para llevar adelante y concretar este impeachment, este juicio político. Dale. De entrada, presidenta, ¿cómo se siente usted ante este proceso de juicio político que ha tomado cuerpo en Brasil en contra suya? Me siento injusticiada. ¿Por qué me siento injusticiada? Porque este es un proceso que es un proceso del presidencialismo, y en el presidencialismo no hay lugar, no queda lugar para juicios políticos a presidentes. En el caso de Brasil, cualquier proceso de alejamiento de un presidente tiene que ser un proceso de impeachment con un delito de responsabilidad. No basta un recelo político, es necesario que exista una base jurídica, un delito. Y en este caso lo que caracteriza que es un proceso golpista de retirada de un presidente electo por 54 millones de votos es el hecho de que no exista una base jurídica. ¿Y qué sería esta base jurídica? No me están acusando de un delito de corrupción porque no lo he cometido. No tengo cuentas bancarias en el extranjero, no tengo procesos contra mí por haberme aprovechado de cualquier aspecto, haber sacado ventaja de cualquier aspecto del gobierno. Se trata de una discusión sobre cuentas públicas, sobre administración presupuestaria. Este tipo de administración no es base para alejar a un presidente de la República de su condición de jefe del Ejecutivo, jefe de gobierno y jefe de Estado. Véase que en el parlamentarismo sí es posible alejar a un presidente por un recelo político, por una falta de confianza, y un presidente puede disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones generales. En el presidencialismo este tipo de procedimiento no existe, hasta porque quien llega a la presidencia de la República llega a través del voto mayoritario de la población y no un voto proporcional como pasa en el caso de los diputados o senadores que actúan en el régimen parlamentarista. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está en marcha en Brasil? Desde el principio de mi segundo mandato, la oposición quedó algo infeliz, bastante infeliz por haber perdido esta elección, y esta infelicidad se ha transformado en un intento de alcanzar el gobierno, no a través de las vías electorales. En primer lugar, ¿qué han hecho? Han pedido el reconteo de los votos. Lograron hacer este reconteo y se demostró que había ganado efectivamente las elecciones. Después pidieron una auditoría, una verificación de las urnas electrónicas. Pasó lo mismo. Pidieron una comprobación de estas urnas
y no había ningún tipo de problema, ningún tipo de manipulación. Después de esto hicieron intentos para impedirme que tomara posesión en el Tribunal Superior Electoral. Y esto también se mostró inviable porque mis cuentas fueron aprobadas y yo tomé posesión. Pero no estaban satisfechos y siguieron con este proceso. En diciembre del año pasado, el actual presidente de la Cámara de los Diputados, que tiene contra él acusaciones de cuentas en el extranjero, tiene un proceso y tiene denuncias contra él, y tiene también todo un proceso de investigación de sus actividades. Existen acusaciones de lavado de dinero, blanqueo de dinero. Fue sometido a una comisión de ética. Y para no ser condenado por esta comisión de ética eran necesarios 3 votos. Y amenazó al gobierno que si el partido del gobierno no votaba a su favor, abriría este proceso de impeachment. Y así hizo. Esto fue ampliamente difundido por la prensa. En este proceso, el vicepresidente, que es del mismo partido del presidente de la Cámara de los Diputados, se unió a él. Y está intentando llegar al control del proceso y a la presidencia de la República, no a través del voto, porque no tiene estos votos, y sí a través de este impeachment, que en realidad es un golpe de Estado y que cubre es una especie de elección indirecta, porque no tiene los votos y tampoco tiene ningún tipo de programa que la población brasileña apoyaría para que fuera efectivamente electo. Ahora, Presidenta, el hecho concreto es que una alianza política que ustedes habían logrado tejer durante años con el partido del vicepresidente quedó disuelta con esa traición del vicepresidente a la presidenta. Y hoy él está formando gobierno, anunciando que tiene un programa de gobierno, está presto a asumir las riendas de la presidencia. Lo más raro es que el programa de gobierno que desea implantar es el programa que fue derrotado en las urnas en 2014 por nosotros. Él incluso consigue ser vicepresidente porque nosotros derrotamos este proyecto en las urnas en octubre de 2014. Y esto lleva a una situación de ilegitimidad que es absurda. Pero me gustaría decirte que no todos los integrantes del partido del señor vicepresidente tienen la misma actitud. Algunos senadores, algunos diputados no tienen esta actitud. Se han mantenido leales y no se han comportado como usurpadores. Entonces, existe una situación aquí en Brasil en que ellos dicen que el proceso de impeachment es legal porque está previsto en la Constitución. Sí, es verdad. El proceso de impeachment está previsto en la Constitución, pero esta es una media verdad, porque el resto no lo dicen. ¿Qué es el resto? En la Constitución está previsto que un presidente pueda ser alejado del gobierno por un delito de responsabilidad. ¿Y de qué me están acusando? Me acusan de 6 decretos presupuestarios de crédito suplementario que suplementan dotaciones del presupuesto, asignaciones de presupuesto. Y estas asignaciones, estos 6 decretos, son muy pocos cuando tenemos en cuenta que el expresidente Fernando Henrique Cardoso en el año 2001 emitió 101 decretos. Yo estoy siendo acusada por 6 decretos. ¿Y de qué se tratan estos decretos? ¿Qué son? Se trata de temas que no se refieren solamente al Ejecutivo. Por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral
hace concursos públicos, recauda tasas gracias a estos concursos públicos. Cuando recauda más, le pide al Ejecutivo suplementos para estos gastos. Y el Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Concede estos suplementos, porque ellos han indicado como fuente para estos adicionales de gastos exactamente estas tasas a más que han recaudado. Y lo mismo pasa con el Ministerio de Educación, que pidió que aumentáramos el gasto en hospitales públicos federales. ¿Y qué es lo que indicaban como exceso de recaudación, o sea, como fuente para este gasto, de este adicional? Ellos indicaban contribuciones y aportes hechos por personas físicas y organizaciones sin fines de lucro, de ganancia. Entonces, no es que estuviéramos sacando dinero de ningún sitio para ponerlo en otro. Lo que estábamos haciendo es utilizar la prerrogativa que la ley nos proporciona de incrementar los gastos, algunos gastos específicos. Pero entonces dicen, bueno, pero existía una meta fiscal. Esta meta fiscal, nosotros a lo largo de todo este tiempo, nosotros la cumplimos porque fuimos ante el legislativo y pedimos permiso para estas reducciones y cortamos también muchos gastos. Al mismo tiempo nos acusan, por ejemplo, de realizar un exceso de subvenciones al Plan Safra, que es un plan de la agricultura brasileña. Y aquí lo que no se sabe muy bien es que yo no practico ningún acto en este plan. La ley no le atribuye al presidente de la República la ejecución de este plan, no es el presidente quien ejecuta este plan. Y dicen ellos que la Unión, o sea, el gobierno federal, le debe dinero al Banco de Brasil, que es controlado por la Unión, y nosotros le debemos al Banco de Brasil. Nosotros no le debemos al Banco de Brasil y hasta porque le pagamos al Banco de Brasil integralmente. Es muy débil esta acusación. Y siendo débil, lo que quieren es que renuncie. ¿Por qué? Porque soy la prueba de que están cometiendo una injusticia. De cierta manera, todos saben que existe una injusticia que está en marcha. Y esto es realmente muy difícil de lidiar políticamente, porque políticamente queda muy claro que se está alejando del gobierno a una presidente no por temas legales que se basan en los principios democráticos y en la Constitución, pero desean alejarnos de la presidencia y van a adoptar un programa de gobierno que es opuesto al nuestro. Creen ellos que solamente un 5% de los más pobres pueden recibir del programa Bolsa Familia, Canasta Familia. 5% de la población brasileña corresponde más o menos a 10 millones de personas. Reciben de este programa un poco más de 46 millones de personas reciben esta canasta familia. Eso quiere decir que 36 millones ya no recibirán este programa y son contra los subsidios que concedemos en el programa Mi Casa, Mi Vida, para garantizar que la población más pobre del país tenga acceso a la palabra de la presidenta constitucional de Brasil a muy pocas horas de su destitución, casi segura, inminente. Me parece que es muy importante que pueda estar en la pantalla de La Vía Yala gracias a esa entrevista que hizo Ernesto Villegas para Telesur. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos segundos nomás para ver otras partes de esta importante entrevista en Brasilia. Esto fue antes de iniciar la entrevista. Segundo bloque hoy dedicado a también nuestra presidenta Dilma Rousseff, que habló de Hugo Chávez un ratito antes de iniciar la entrevista formal, ¿no? Sí, le preguntaron sobre el comandante Hugo Chávez, su relación, su pensamiento, cómo es su vínculo, cómo lo recordaba. A ver. A mí me gustaba mucho Chávez. Conversé mucho con él.
Me gustaba hablar de todo con él. Além de ser grande líder político, era ser humano extremamente generoso. Además de ser un gran líder político y un ser humano extremadamente generoso, de un gran corazón. Y una alegría que yo acho que Chávez tenía una capacidad y una gran alegría propia de personas muy especiales. como lo extraña, yo tengo saudades. Acho que es una pérdida. Chávez es una pérdida. Lo extraño mucho. Fue una pérdida. Chávez fue una pérdida porque fue muy generoso, no solo con el pueblo venezolano. Ele foi generoso com a América Central, com o Caribe. Fue generoso con América Central, con el Caribe, con toda la población. Careciam, por ejemplo, de petróleo. Con todos los estados que carecían de petróleo. Por ejemplo, Chávez fue un líder muy generoso. A gente não tinha de Estar de acuerdo con Chávez en todo para quererlo, porque él fue una persona muy especial. foi uma pessoa especial. El recuerdo de Dilma Rousseff para Hugo Chávez, nuestro Bolívar del siglo XXI. Sin duda. Bueno, vamos a seguir. ¿De qué habla en lo que viene, doctor? Habla de... Algo importante. Sí, señala que estos golpes, este golpe parlamentario que se produce en Brasil no es solo contra Brasil, sino también que es un golpe contra todos aquellos gobiernos que iniciaron procesos de redistribución de la riqueza y que incluyeron a las mayorías sojuzgadas dentro del Estado de Derecho, y también exculpó a los Estados Unidos ante la pregunta de Villegas si esta nación estaba teniendo algún tipo de injerencia en este armado de golpe que se realizó a través del Parlamento, y en este caso la presidenta dijo que no. Vamos a verlo, dale. ¿Usted atribuye este golpe de Estado parlamentario, tal como usted lo ha definido, a una realidad exclusivamente brasileña o lo contextualiza en todo, digamos, la ofensiva que la derecha continental ha venido desarrollando desde hace muchos años contra gobiernos progresistas y de izquierda? Está muy fresco el recuerdo de lo ocurrido en Honduras, lo ocurrido en Paraguay, los intentos contra Correa, los intentos contra Evo, el golpe contra Chávez, la misma situación de conflictividad que se vive en mi país, en Venezuela. ¿Usted no enmarca lo que está pasando en Brasil en una geopolítica latinoamericana? Yo creo que hoy en día, en términos de geopolítica, están sustituyendo, las élites latinoamericanas están sustituyendo el método de golpe militar en que se utilizaban las armas, los tanques de guerra, por otro tipo de golpe. Creo que esto está en marcha en América Latina. Y tenemos ejemplos como este que ha mencionado usted, que son golpes parlamentarios y que forman parte de la siguiente situación. Hoy en América Latina es más fácil tener una agenda más progresiva cuando son electos presidentes de la República, porque la población, toda la población participa. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en las elecciones proporcionales existe una tendencia a un conservadurismo más fuerte entre los representantes. Entonces, lo que vemos en América Latina es que en este conflicto ejecutivo-legislativo pasa lo siguiente. Los gobiernos electos por la mayoría de los votos populares y que provocan un desconfort y el acceso a determinadas fuerzas políticas están siendo blanco de un avance, de una acción derrocada a través de mecanismos aparentemente democráticos que son utilizados exactamente para sacar a estas representaciones de la dirección del Poder Ejecutivo y sustituirlas por gobiernos que van a cambiar esta orientación. Entonces no se trata solamente de un golpe contra la democracia, es un golpe contra la democracia sobre todo, pero es un golpe también contra todos los procesos de incremento de la inclusión
social en América Latina, aumento de desarrollo de las políticas sociales, la garantía incluso de ciertas políticas que fomentaban el crecimiento y el desarrollo de los sectores industriales y agrícolas. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos enfrentando un momento de crisis del capitalismo, de crisis. Y esta crisis empezó en los países más desarrollados. Empezó con la bancarrota del banco Lehman Brothers. En el año de 2003 hasta ahora existe una desaceleración de las economías emergentes, de las economías en desarrollo. Y esto está muy claro que está pasando, sea debido a la caída del precio de las commodities, del precio de petróleo, de los minerales. Todas las economías emergentes empezaron a sentir a partir de este momento, la mitad más o menos de 2013-14, empezaron a sentir las consecuencias de esta crisis. Y en estos momentos los gobiernos pues están más débiles, porque exige un gran esfuerzo enfrentar esta crisis, y es cuando surgen los golpes o en los momentos en que los países están más frágiles, como es el caso, por ejemplo, de Evo en Bolivia y de Rafael Correa, o en el caso también en el caso Presidenta, ¿Estados Unidos ha sido un espectador pasivo de los hechos en Brasil o ha movido sus hilos para, digamos, contribuir con esta crisis política? Creo que no podemos atribuirle a los Estados Unidos una participación en este proceso en Brasil de ninguna manera. Sería atribuirle a los Estados Unidos un rol que no desempeñan aquí y sobre el cual no tienen responsabilidad. Es algo que puede ser explicado tan solo a través de la insensibilidad de segmentos de las élites brasileñas. Y creo que en este caso de los Estados Unidos, por lo menos por lo que sabemos, jamás han participado, jamás han tenido ningún gesto contra o a favor de quien quiera que sea. Se han mantenido hasta este momento alejados de este proceso. ¿Cuál será la implicación de la consumación de este golpe de Estado que usted ha denunciado en la geopolítica de América Latina, si es que está ya consumado el golpe? Creo que el golpe no se ha consumado aún. Y lo que creo y mi lucha es para que no se consuma. Nosotros aceptamos la democracia y las reglas democráticas. Vamos a luchar dentro de estas reglas y creemos que tenemos condiciones de alterar esta situación. Creo que las consecuencias son muy graves para Brasil, son muy graves porque el proceso de democracia en Brasil fue un proceso de lucha muy intensa. ¿Y por qué? Porque tuvimos, como varios países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, también nosotros tuvimos aquí en Brasil una década de gobiernos dictatoriales en la cual la población no tenía condiciones de participar, no tenía condiciones de opinar. Los gobiernos militares no lograron producir ni prosperidad ni inclusión social. Entonces la lucha de resistencia democrática y este proceso fue un proceso extremadamente doloroso porque nosotros luchamos, hubo personas que murieron, hubo personas que perdieron sus derechos políticos, hubo personas que fueron torturadas, encarceladas, exiliadas. Entonces existe un largo periodo de lucha en Brasil que desemboca en la Constitución de 88, y esta Constitución permitió varias cosas. Permitió que nosotros hiciéramos
el proceso de inclusión social, un proceso extremadamente importante aquí en América Latina. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia más dramática es la desvaloración de la democracia. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia dramática es perder derechos que fueron conquistados. Y si funciona este golpe, esos derechos van a ser reducidos, disminuidos. Por eso te digo, tenemos que luchar. La lucha está tan solo empezando. Y esta lucha no se agota. No se agota en este primer momento. Es una lucha que va a pasar por toda nuestra resistencia, no solo. Vamos a suponer que no se ha alejado del gobierno. De ahora en adelante tenemos que luchar y estar cada vez más alertando al país ante el hecho de que tenemos que construir la gobernabilidad. Es imposible, por ejemplo, que un congreso, este congreso es extremadamente estagnado, paralizado porque el presidente de la Cámara no deja que las comisiones que aprueban las leyes no les deja funcionar. Al mismo tiempo, en el caso en que el proceso sea negativo en este primer momento, vamos a luchar durante 180 días para que no se concretice. En este periodo se va a juzgar el mérito. Eso significa juzgar los motivos que conducen a este proceso de impeachment. Es necesario, nosotros creemos que es necesario que una característica que tenemos que estar muy atentos es que este golpe sea un golpe definitivo contra la democracia. Ahí estaba la presidenta de Brasil. Vamos a hacer una pausa, la última, y al regreso lo que nos queda de esta entrevista para compartir con vos ahí al otro lado por el Avia Yala. Meta. Bueno, hoy es un viernes de homenaje para nuestra presidenta Dilma Rousseff. Ya nosotros nos vamos y les vamos a dejar con la última parte de la entrevista, doctor. Así es, hecha en Telesur, una entrevista larga por Ernesto Villegas, interesante para escuchar el descargo en media horita de la presidenta. Pero antes le propongo algo. Maduro, hágame un favor. Póngame esta foto para que la analicemos un segundo. No importa si nos demoramos unos segunditos. ¿Puede enfocar ahí? Esa es Dilma Rousseff hace más de 40 años. Fíjese ese rostro cuando la enjuiciaba la dictadura militar de Brasil. Y fíjese, Mariano, y todos ustedes que están viendo el Avia Yala a esta hora, la actitud de los militares que la estaban enjuiciando en la parte de atrás de la imagen, tapándose el rostro de la vergüenza, ¿no? Sabiendo que estaban cometiendo un acto ilícito y la dignidad de la presidenta Dilma, de la hoy presidenta apenas Dilma. 23 años, esto es la década del 70 en el Brasil, enjuiciada por ser una revolucionaria, por participar en una organización que la dictadura calificaba como subversiva. Tuvo 3 años en esas mazmorras, fue torturada, y hoy en cierta manera el pago que le da la democracia brasilera es demencialmente atroz. Que no sé si es la democracia, doctor. No sé si es la democracia. Bueno, esa misma actitud... La democracia de Brasil, lamentablemente sí, porque son representantes del pueblo quienes están haciendo este acto ilícito, ¿no? Un segundo más, porfa, con esa imagen, porque creo que esa misma vergüenza que tuvieron esos militares para enjuiciar a esa joven luchadora, en algún punto la tienen que tener hoy quienes están impulsando y consolidando el juicio político contra la actual presidenta. Esa joven que ves en pantalla, más de 40 años atrás, una luchadora de mucho tiempo. Queríamos darle este homenaje a Dilma Rousseff y estoy seguro, Dilma, seguro que no va a ver este programa la presidenta Dilma Rousseff, pero estoy seguro, Dilma, que la historia te absolverá. Doctor, nosotros nos encontramos el lunes acá. Un abrazo grande, que pases un excelente fin de semana. Somos Mariano Vázquez y Andrés Allari de este lado. Chau, chau.
Leyendo sobre el juicio que le hicieron a usted cuando jovencita militaba en una organización revolucionaria de izquierda y pasó algo parecido, no le pudieron probar un delito concreto, una participación concreta en algún hecho armado, sin embargo igual la sentenciaron. Sí, sin embargo me sentenciaron. Sin embargo me sentenciaron. En ese momento, en esa época, intentaban hacer esto. Y en particular en mi caso jamás comprobaron ninguna acción militar, jamás consiguieron comprobar nada, pero estábamos siendo sentenciados por temas muy generales, o sea, yo diría donde podría caber cualquier cosa, no había un hecho, por ejemplo, practicar actos revolucionarios. Dentro de practicar actos revolucionarios en aquel entonces, distribuir un trozo de papel podía ser un acto revolucionario. Ser a favor de una huelga era un acto revolucionario. Entonces eras condenado por una gama de razones que hoy en día pues nos reiríamos. Hoy en día dirías, pues es ridículo condenar a alguien por haber dado un panfleto, por participar en una huelga, por participar en una marcha, por participar en una... o por ser de oposición. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación, de las grandes corporaciones, que vemos en sus portadas, en sus contenidos de televisión, una hostilidad manifiesta hacia su gobierno, hacia su persona? Todas las evaluaciones, todos los estudios sobre este nuevo tipo de golpe que empezó a ocurrir aquí en América Latina. No conozco estudios sobre otros continentes, pero conozco sí estudios, incluso de la Universidad de Cambridge, sobre este nuevo tipo de golpe parlamentario. Todos estos estudios muestran, apuntan hacia un hecho, como siendo un hecho decisivo para este tipo de golpe. La presencia de grupos de prensa, de medios de comunicación que controlan la opinión en estos países. En mi caso está habiendo la participación de una parte de los grupos de los medios de comunicación brasileños. Tú sabes que aquí la media es muy oligopólica, existen pocos órganos y no existen órganos de oposición al pensamiento dominante de los medios de comunicación. ¿Reconocerían autocríticamente que no se dotaron de fortalezas comunicacionales desde el gobierno, desde el partido, de los movimientos sociales, que compensaran ese poder? Sí, no queda duda de que algo que llama la atención aquí es que no tenemos nosotros aquí un órgano, no solo de televisión, como también periódicos y revistas. Sí, algunas revistas sí. En las redes sociales también están presentes, pero grandes grupos de televisión y periódicos, los grandes grupos no son muy diversificados en sus opiniones. Entonces, de hecho, tenemos esta debilidad. Esta debilidad es responsabilidad nuestra y de la sociedad brasileña. Porque, voy a darle un ejemplo. Los Estados Unidos tenemos diferentes tipos, diferentes gamas, Fox News y New York Times. En Inglaterra tenemos The Guardian, el Times, y tenemos también toda una variedad de opiniones. Estoy dando estos dos ejemplos, poniendo estos ejemplos porque son de órganos de prensa de los países desarrollados. Lo mismo pasa en Alemania. En Alemania también tenemos toda una gama de opiniones. En Brasil esta variedad es muy pequeña, no que todos sean igualitos, pero lo que estoy diciendo es que en este abanico la apertura es muy pequeña y esta sí es una responsabilidad nuestra. Nosotros no tenemos en Brasil, esto no es solamente responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la sociedad. Tenemos toda una serie de manifestaciones culturales con mucha variedad cinematográfica. Nada impediría también de tener medios de comunicación diversificados.
Esta salida mía del gobierno es un retroceso respecto a todo lo que ha conquistado América Latina, pero creo mucho en la lucha. Creo que también los movimientos progresistas, demócratas, los movimientos populares, los sindicatos y todas las entidades que detienen ese sentimiento generoso que es defender el propio pueblo y la propia nación y este continente hermano, creo que sabrán defenderse. Yo creo siempre que a partir de la lucha salimos siempre con algunas conquistas. No podemos dejar de luchar y creo que América Latina tiene experiencia suficiente para saber dónde no podemos ir y saber que la democracia es siempre el lado correcto de la historia, nunca es el lado equivocado. Los golpistas son el lado equivocado de la historia. ¿En qué medida la corrupción ha minado la credibilidad del sistema político brasileño? Yo no creo que la corrupción sea un monopolio de Brasil. Creo que la misma crisis de 2009, con millones y millones, billones y millones de dólares, con los mecanismos más absurdos respecto al rentismo y a la formación, de situaciones anómalas, de productos financieros anómalos. Ese fue un momento en que hubo una corrupción encubierta. Lo que está pasando en Brasil es que se ha revelado la corrupción y empezó a ser un instrumento de combate entre diferentes grupos, de lucha entre estos grupos. Y hoy tenemos un proceso que es al mismo tiempo positivo, que es la lucha contra prácticas de corrupción que empobrecen el país, que crean daños a la población. Pero por otra parte tenemos grupos que utilizan esto a su favor y en Brasil hacen algo que se llama vazamento. ¿Qué sería este vazamento? Es difundir informaciones, se pone en la prensa una hipótesis. Y esa hipótesis empieza a ser la verdad. Y con eso desmoralizas a personas. Con esto condenas, antes de abrir un proceso, no das el derecho de defensa. Y después, cuando se comprueba que aquello no era verdad, aquella persona ya ha sido completamente desmoralizado. Entonces, estos dos procedimientos son contradictorios y están en marcha en Brasil. Sea este, saludable, que es el de lucha contra la corrupción, como también ese que es el de utilizar la corrupción con otras finalidades, principalmente en esta lucha ideológica. Te agradezco por tu atención y me gustaría decirte que ha sido un enorme gusto para mí poder concederte esta entrevista. Yo le agradezco mucho, Presidenta. Solamente quería terminar con lo siguiente. Usted vio las intervenciones de los diputados, ¿verdad? En el Congreso brasileño, que dieron la vuelta al mundo y votaron invocando a Dios, algunos, a sus familias. Alguno incluso le dedicó su voto al coronel torturador, que había incluso torturado a Dilma o dirigió torturas contra Dilma. ¿Qué reflexión le merecen esas intervenciones? ¿Cuál fue la que más le impactó? ¿Cuál fue la mejor? ¿Cuál fue la peor? Terminemos con eso. Te voy a decir algo. Esta caridad de las intervenciones comprueba lo siguiente. Ya que no lograban poner por explícito mi culpa, tuvimos que vivir este momento extremadamente vergonzoso para Brasil, que fue aquella bajísima calidad de declaraciones que nos avergonzó a todos nosotros y que me gustaría decirte que el pueblo brasileño no es aquello. Muchas gracias, Presidenta. Foi prazer.